No te has despertado por casualidad. Sea lo que te haya sacado del sueño en mitad de la noche, sea lo que te haya despertado y te haya traído a este momento, sentado aquí en silencio mientras el resto del mundo aún duerme, no ha sido algo fortuito. No ha sido la vejiga, no ha sido la ansiedad, no ha sido el insomnio haciendo lo que suele hacer. Algo mucho más deliberado que cualquiera de esas cosas te sacó del sueño y te trajo a esta hora. Y si permaneces en silencio el tiempo suficiente para recibir lo que está a punto de decirse, comprenderás que lo que creías que era un inconveniente era en realidad una invitación. Hay una categoría de creyentes con los que Dios siempre ha actuado de manera diferente. No mejor, no más amados, no más valiosos a sus ojos, sino de manera diferente. Estos son a quienes Él convoca a horas extrañas. Estos son los que se encuentran despiertos cuando el mundo duerme, inquietos en su espíritu incluso cuando su cuerpo está exhausto, cargando en la noche un peso que no siempre pueden explicar y no siempre pueden expresar con palabras. Saben que algo está sucediendo, sienten la atracción de algo más allá de lo natural, intuyen que la oscuridad que los rodea no está vacía, que el silencio no es hueco, que la quietud está cargada de algo que no pueden ver pero que no pueden negar. Estos son los elegidos, y si estás viendo esto ahora mismo, hay todas las razones para creer que eres uno de ellos. Las horas entre la 1 y las 5 de la madrugada no son horas ordinarias. Toda cultura que haya buscado lo divino, toda tradición que haya perseguido lo sagrado, ha sabido que algo cambia en el mundo en las horas profundas de la noche. Los antiguos monjes lo llamaban la vigilia. Los místicos lo llamaban la noche oscura. Los intercesores lo llaman la vigilia de oración. Y en todas y cada una de esas tradiciones, a lo largo de siglos, continentes y contextos, se ha encontrado una y otra vez la misma realidad, que Dios se mueve en la noche de formas en las que no siempre se mueve durante el día, que hay un acceso disponible en las horas previas al amanecer que el ruido y el ritmo de la luz del día tienden a ocultar, que el velo entre lo natural y lo espiritual se vuelve más fino cuando el mundo se aquieta, y que quienes están despiertos en esas horas están en condiciones de encontrarse con algo que el mundo dormido se perderá por completo. Ahora mismo estás despierto, o estabas despierto, y algo te ha traído hasta aquí. Sea como sea, estás aquí, y tu presencia aquí no es una coincidencia. Dios no hace coincidencias. Él hace citas. Él prepara las cosas. Él lleva a cabo orquestaciones divinas tan precisas y tan intencionadas que lo que desde fuera parece un momento aleatorio es, en realidad, la culminación de una serie de movimientos que Él ha estado realizando en tu nombre desde hace más tiempo del que imaginas. Este momento, este video, esta oración forman parte de algo que Él ha estado preparando. Y Él necesita que lo recibas con ese entendimiento, en lugar de descartarlo como un bonito pensamiento que apareció por casualidad en tu feed a una hora extraña. Hay algo que Él quiere hacer en tu vida. Hay una puerta que está listo para abrir, una cadena que está listo para romper, una provisión que está listo para liberar, una sanación que está listo para manifestar, un destino que está listo para activar. Y la clave de todo ello no es esforzarse más, no es rendir más, no es una lista más larga de disciplinas espirituales que no has logrado mantener. La clave es esta: presentarte en este momento, en esta ventana, con un corazón abierto y una boca dispuesta a orar, porque la oración en esta ventana no funciona de la misma manera que funciona en cualquier otro momento. Aquí hay un impulso disponible, una aceleración divina, una palanca espiritual que Dios ha vinculado a esta ventana específica para aquellos a quienes ha llamado a usarla. Y tú estás aquí, lo que significa que estás llamado a usarla. Esta oración va a abrir puertas, no por las palabras en sí mismas, sino por aquel a quien van dirigidas y por la disposición del corazón desde el que se rezarán. Quédate, recibe esto y prepárate, porque algo está a punto de cambiar. Suscríbete ahora. Dios te ha traído aquí a propósito. Hay una razón por la que el mundo antiguo rezaba por la noche.
Antes de que la luz eléctrica borrara la oscuridad y antes de que la era moderna enseñara a la humanidad a temer el silencio, el pueblo de Dios comprendía algo que el ruido de la vida contemporánea ha enterrado en gran medida. Comprendían que la noche no era meramente la ausencia del día, era un entorno espiritual distinto, un reino con su propia atmósfera, sus propios puntos de acceso, su propio tráfico divino. No se retiraban a las horas de la noche solo por superstición o tradición. Se retiraban a ellas porque allí habían encontrado algo que no podían hallar en ningún otro lugar. Se habían encontrado con Dios en la oscuridad. Habían oído su voz en el silencio. Habían recibido en las vigilias de la noche lo que el ajetreado resplandor del día no había podido darles. Y lo que descubrieron, lo que codificaron en los ritmos de sus vidas espirituales a través de generaciones de práctica y encuentro, fue esto, que las horas entre la 1 y las 5 de la madrugada no son horas ordinarias, son una ventana sagrada. Y lo que ocurre dentro de esa ventana, para aquellos que están despiertos y preparados para recibirlo, se rige por un conjunto de leyes espirituales diferente al de lo que ocurre en cualquier otra parte del día. La Biblia no trata la noche como algo espiritualmente neutro. Desde las primeras páginas de las Escrituras, la oscuridad y la noche tienen un peso teológico. Fue en la noche cuando Dios pasó entre las partes divididas del pacto en Génesis 15, mientras Abraham dormía y el brasero humeante y la antorcha ardiente se movían entre los animales. Dios no esperó a la mañana para sellar su pacto con Abraham. Actuó en la noche. Fue de noche cuando Jacob luchó con el ángel de Dios en el vado de Jaboc, en Génesis 32, negándose a soltar a la presencia divina hasta que recibiera la bendición. Esa lucha no tuvo lugar al mediodía. Ocurrió en las horas más profundas, en la oscuridad, en el lugar donde nadie más observaba, y dejó a Jacob marcado para siempre. Su nombre fue cambiado, su destino se alteró. Su cojera era la prueba de que algo real había sucedido en la noche que no podía deshacerse con el regreso del sol. Fue en la noche cuando el ángel del Señor derribó a 185,000 soldados asirios que rodeaban Jerusalén mientras Ezequías oraba, tal y como se relata en 2 Reyes 19. La mañana reveló lo que la noche había logrado. La liberación se llevó a cabo en la oscuridad. Y fue durante la noche cuando Pablo y Silas oraron y cantaron en la cárcel de Filipos, según Hechos 16, y la tierra tembló, las cadenas se rompieron y las puertas de la prisión se abrieron de par en par. Medianoche, no la mañana, no las horas tranquilas. Medianoche. Dios siempre ha tenido una relación con la noche que va mucho más allá de lo que a la mayoría de los creyentes se les ha enseñado a apreciar. El intervalo específico de la 1 a las 5 de la madrugada tiene un significado particular dentro de este patrón más amplio. Estas son las horas a las que los antiguos hebreos se referían como la cuarta vigilia de la noche, la vigilia final y más cargada espiritualmente antes de que amanezca. Fue en la cuarta vigilia de la noche cuando Jesús vino caminando sobre las aguas hacia sus discípulos en Mateo 14:25. Los discípulos llevaban horas remando con esfuerzo en medio de la tormenta. Habían estado trabajando en la oscuridad, agotados, asustados, luchando contra el viento y las olas durante las largas horas de la noche. Y fue precisamente en la cuarta vigilia, en ese intervalo entre la profundidad de la medianoche y el amanecer, cuando Jesús apareció, no durante el apogeo de la tormenta, no al atardecer, cuando comenzaron los problemas. En la cuarta vigilia, como si hubiera estado esperando ese preciso momento para aparecer de una manera que fuera inconfundible, innegable y totalmente más allá de su capacidad natural para inventar o explicar. Esto no es una coincidencia, es un patrón, y los patrones de Dios nunca son arbitrarios. Hay una razón por la que los intercesores de todas las generaciones y tradiciones han descubierto, de forma independiente unos de otros,
que el intervalo de la 1 a las 5 de la madrugada tiene un peso espiritual inusual. No es porque hayan inventado colectivamente una doctrina, es porque se encontraron con una realidad. Oraron en ese intervalo y descubrieron que el cielo estaba más cerca. Buscaron a Dios en esas horas y descubrieron que Él ya estaba allí, ya presente, ya hablando, ya actuando. El velo entre lo natural y lo espiritual no tiene el mismo grosor a lo largo del día. Hay momentos, épocas y horas en los que se adelgaza, en los que la distancia entre la tierra y el cielo parece desvanecerse, en los que el reino espiritual se vuelve casi tangible para aquellos cuyos corazones están sintonizados para percibirlo. Y las horas previas al amanecer, ese intervalo sagrado de la 1 a las 5 de la madrugada, es uno de esos lugares donde el velo se adelgaza. El mundo está en silencio. El ruido ha cesado, las exigencias del día aún no han vuelto a comenzar, y en ese silencio extraordinario, Dios habla en frecuencias que las horas del día tienden a ahogar por completo. El Salmo 119-148 capta esto con una precisión que ningún comentario puede superar. El salmista escribe: «Mis ojos esperan las vigilias de la noche para meditar en tu palabra». No estaba describiendo el insomnio. Estaba describiendo la intencionalidad, estaba describiendo a un hombre que había descubierto algo en las vigilias nocturnas que no podía encontrar en ningún otro lugar, algo tan valioso, tan insustituible, tan espiritualmente nutritivo que entrenó su cuerpo y su espíritu para anticipar esas horas en lugar de simplemente soportarlas. Estaba despierto por la noche porque había aprendido que la noche era donde sucedía algo, y lo que sucedía allí merecía la pena perder el sueño. El enemigo también lo sabe. Es importante comprender esto, porque replantea lo que está sucediendo cuando te despiertas en este intervalo sintiéndote oprimido, ansioso o espiritualmente agobiado. El enemigo no ataca al azar, ataca estratégicamente. Y una de sus estrategias principales es ocupar el intervalo de la 1 a las 5 de la madrugada con miedo, con acusaciones, con pensamientos en espiral, con pavor, con ese tipo de ansiedad informe que hace imposible dormir y la paz inalcanzable. Lo hace no porque la noche sea su dominio, sino porque sabe que no lo es. Lo hace porque comprende el acceso que existe en ese intervalo y su misión principal es asegurarse de que los elegidos nunca lo utilicen. Si puede llenar tus 3 de la madrugada con terror en lugar de oración, con ansiedad en lugar de encuentro, con el repaso de cada fracaso y cada miedo en lugar de la voz del Dios vivo, entonces te habrá robado con éxito lo que Dios tenía preparado para esa hora. Por eso despertarse entre la 1 y las 5 de la madrugada a menudo se siente como una batalla, porque lo es. El despertar en sí mismo es una llamada y el enemigo sabe lo que sucederá si respondes a ella. Pero esto es lo que el enemigo no puede cambiar ni anular. El Salmo 121:4 declara que Dios no se adormece ni duerme. Mientras el mundo descansa y mientras el enemigo trama, Dios está plenamente despierto, plenamente activo y plenamente atento. Él no tiene turnos de noche ni de día, no delega la supervisión a un asistente mientras descansa. Está tan presente a las 3 de la madrugada como a las 3 de la tarde, y en algunos de los relatos bíblicos más significativos de encuentros divinos, está más activo a las 3 de la madrugada precisamente porque la quietud de la noche crea condiciones que el ruido del día no ofrece. El profeta Isaías lo entendió cuando escribió en Isaías 54: «Me despierta cada mañana, despierta mi oído para que escuche como quien recibe instrucción». El lenguaje es el de un maestro que despierta a un alumno temprano, antes de que comience el día, para impartirle algo que requiere una atención exclusiva. Dios es el maestro, tú eres el alumno, y el intervalo de la 1 a las 5 de la madrugada es su aula. Lo que se enseña en ese aula no puede reproducirse en ningún otro entorno. Las revelaciones que llegan en la quietud previa al amanecer, la claridad de dirección que surge cuando el alma está en silencio y el espíritu está alerta, la sensación de cercanía divina que se instala en una habitación donde alguien busca a Dios a las 2 o 3 de la madrugada, estas cosas no están disponibles a la carta a ninguna otra hora de la misma manera. Son regalos de ese intervalo, son la herencia de quienes están dispuestos a presentarse cuando hacerlo cuesta algo.
El sueño no es algo insignificante a lo que renunciar. El descanso no es un sacrificio trivial, pero lo que se intercambia por ello en ese intervalo sagrado vale infinitamente más que lo que se deja atrás. Estás despierto en esta hora. Has encontrado esto. Y eso significa que la ventana está abierta para ti en este momento. Lo que Dios ha estado reservando para tus momentos de entrega y búsqueda antes del amanecer está disponible, está esperando, y la oración que está por venir te ayudará a alcanzarlo con ambas manos. No fuiste elegido al azar, fuiste seleccionado. Antes de que fueras formado en el vientre materno, Dios te conocía. Esa no es una frase motivacional tomada de una tarjeta de felicitación cristiana. Es la declaración de Jeremías 1:5, pronunciada por Dios mismo a un hombre que pensaba que era demasiado joven, demasiado corriente, demasiado poco cualificado para llevar el peso de aquello a lo que estaba siendo llamado. Y la respuesta de Dios a cada una de las objeciones de Jeremías no fue una tarea revisada, no fue una versión reducida del llamado que fuera más fácil de manejar. Fue un recordatorio de algo que se había decidido mucho antes de que Jeremías tuviera voz en el asunto. Antes del útero, antes del nombre, antes del primer aliento, Dios ya lo conocía, ya lo había apartado, ya lo había ordenado como profeta para las naciones. El llamado no fue una respuesta a la disposición de Jeremías. Fue la revelación de una decisión que ya se había tomado en la eternidad, antes incluso de que el tiempo comenzara a contar. Esta es la realidad con la que debes sentarte ahora mismo, en este momento, en esta quietud. No fuiste creado al azar. No fuiste un accidente cósmico que por casualidad desarrolló un hambre espiritual en algún momento del camino. No fuiste una de las miles de millones de almas intercambiables que Dios gestiona desde la distancia con buena voluntad generalizada e intervenciones ocasionales. Fuiste conocido antes de que fueras formado. Fuiste elegido antes de nacer. Y el hecho de que estés despierto ahora mismo, en este momento concreto, viendo este contenido específico, sintiendo ese tirón específico en tu espíritu que te trajo aquí, eso no es el comienzo del interés de Dios por ti. Es la última expresión de una elección que se hizo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 lo afirma con una claridad que debería hacer que todo creyente elegido se detuviera en seco. Pablo escribe que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprensibles ante Él. Antes de la creación del mundo, no después de que pusieras tu vida en orden, no después de que desarrollaras una vida de oración constante, no después de que demostraras ser lo suficientemente fiel como para merecer esa designación. Antes de que nada de eso existiera, antes de que el mundo mismo hubiera sido creado por la palabra, Dios miró a través de los pasillos del tiempo y te eligió, te seleccionó, te apartó para algo que no fue accidental y no es genérico. Y cada paso de tu vida desde entonces, incluyendo cada temporada difícil, cada oración sin respuesta, cada tramo en el desierto, cada momento de confusión y cada noche de llanto, te ha estado llevando hacia la plenitud de lo que se decidió acerca de ti antes de que comenzara el tiempo. Los elegidos no son una clase superior de seres humanos. Esto debe decirse claramente, porque el enemigo intentará tergiversar esta verdad y convertirla en orgullo si se lo permites. Ser elegido no significa ser mejor, significa haber recibido una misión. Un cirujano no es superior a un maestro, un general no es más valioso que un agricultor, pero tienen misiones diferentes, responsabilidades diferentes, niveles diferentes de autoridad espiritual en su ámbito específico. Y los elegidos, aquellos que se ven convocados en las horas previas al amanecer, aquellos que llevan en su espíritu una inquietud que los ritmos ordinarios de la vida religiosa no pueden satisfacer, aquellos que intuyen que hay algo más profundo, algo para lo que fueron creados y en lo que aún no han entrado plenamente, estos creyentes llevan una misión que es distinta, no elevados por encima de los demás en valor, sino diferenciados en función. Y con esa diferenciación viene un tipo específico de preparación que Dios insiste en que se realice antes de liberarlos a la plenitud de lo que Él ha ordenado.
Esa preparación ocurre en la noche. Siempre ha tenido lugar en la noche. La preparación de José para el trono de Egipto pasó por un pozo y una prisión antes de llegar al palacio. La preparación de David para la realeza de Israel pasó por años de esconderse en el desierto, de ser perseguido como un animal por el mismo rey al que había servido fielmente, de dormir en cuevas y liderar una banda de hombres desesperados antes de que la corona tocara su cabeza. Moisés pasó 40 años en la oscuridad del desierto de Madián, cuidando el rebaño de otro hombre, antes de que apareciera la zarza ardiente y se revelara la misión. En todos y cada uno de estos casos, la preparación era invisible desde fuera. Parecía un fracaso, parecía un abandono, parecía que Dios se había olvidado del mismo pueblo que había elegido, pero las temporadas de noche de los elegidos nunca son abandono, son formación. Son la obra oculta de un maestro artesano que aún no está listo para mostrar lo que está creando, porque la creación aún no ha terminado. Si has estado en una larga temporada de noche, si la espera se ha prolongado y el silencio se ha sentido insoportable y has comenzado a preguntarte si el sentido del llamado que llevas es real o imaginario, escucha esto. La duración de la preparación es proporcional al peso de la misión. Dios no prepara en exceso, no somete a las personas a más de lo que el llamado requiere. Si tu noche ha sido larga, es porque lo que Él está construyendo en ti requiere una profundidad de cimientos que un proceso más corto no habría podido producir. Los elegidos no están exentos del sufrimiento, son moldeados por Él. Y lo que se está moldeando en ti en esta temporada es algo que el mundo algún día reconocerá inequívocamente como la obra de Dios. Pero la selección también conlleva urgencia, y de eso se trata el intervalo de la 1 a las 5 de la madrugada en esta temporada en particular. Hay momentos en la vida de los elegidos en los que Dios acelera. Cuando lo que se ha estado construyendo lentamente y de forma invisible de repente comienza a moverse con una velocidad y una fuerza que sorprende incluso a aquel en quien está sucediendo. Estos momentos de aceleración siempre van precedidos de una llamada a profundizar, un impulso hacia la consagración y la oración más intenso que el ritmo habitual de la vida devocional. Un despertar en la noche que conlleva un peso que los elegidos no pueden explicar, pero que tampoco pueden ignorar. Este es uno de esos momentos. El hecho de que estés aquí, en este intervalo, sintiendo lo que sientes, no es algo fortuito en tu historia. Es un punto de inflexión, un giro, un momento que, cuando lo mires en retrospectiva desde el otro lado de lo que Dios está a punto de hacer, identificarás como la noche en que todo cambió. Romanos 8:30 nos presenta la secuencia en un lenguaje que tiene un peso enorme. Pablo escribe que a aquellos a quienes Dios predestinó, también los llamó. A quienes llamó, también los justificó. A quienes justificó, también los glorificó. La secuencia avanza, no se detiene, no da marcha atrás, no da vueltas sobre sí misma indefinidamente. La predestinación conduce al llamamiento. El llamamiento conduce a la justificación conduce a la glorificación, y cada paso de esa secuencia es tan seguro como el anterior porque es Dios quien está moviendo las cosas. Los elegidos no se arrastran a través de este proceso con la fuerza de su propia voluntad y disciplina espiritual. Son llevados a través de Él por un Dios que termina lo que empieza, que no selecciona para luego abandonar, que no llama para luego olvidar, que no ordena un destino para luego perder interés antes de que se cumpla. Tú estás en la secuencia, siempre has estado en la secuencia, y ahora mismo, en este momento, la secuencia se está moviendo. Lo que Dios te pide en este momento no es complejidad. No te pide que lo tengas todo resuelto. No te pide que llegues a esta oración con una comprensión perfecta de tu vocación o un mapa completo de hacia dónde vas. Te pide una cosa, y es lo mismo que siempre ha pedido a los elegidos desde el principio de su historia hasta el final de la misma. Te pide disponibilidad. Te pide que digas, con todo tu corazón, y no solo con la superficie agradable del mismo, que estás aquí, que te presentaste,
que no te diste la vuelta y volviste a dormir cuando llegó la llamada, que estás despierto y estás escuchando y estás listo para recibir lo que sea que esta hora te traiga. Esa disposición es en sí misma un acto de fe, y Dios la honra. Él te ve en esta ventana. Sabe lo que te ha costado estar aquí, ya sea que ese costo haya sido el sueño, la comodidad o la lucha contra la voz que te decía que esto no tenía sentido y que simplemente deberías descansar. Él ve el hambre que te trajo hasta aquí. Él ve la esperanza bajo el cansancio. Él ve al elegido que Él vio antes de la fundación del mundo, presentándose en la oscuridad previa al amanecer, exactamente como Él siempre supo que lo haría. Y lo que Él ha preparado para este momento, para esta oración, para esta ventana en tu vida, es más de lo que te has permitido creer. Es exactamente lo que Él prometió, y es tuyo. Lo que hace el enemigo entre la 1 y las 5 de la madrugada. No cometas el error de pensar que la noche le pertenece. Esta es quizás la aclaración más importante que hay que hacer antes de continuar con esta sección, porque el enemigo ha pasado siglos cultivando una mitología en torno a la oscuridad que no tiene fundamento alguno en el carácter ni en la soberanía de Dios. Quiere que asocies la noche con su dominio. Quiere que la oscuridad se sienta como su territorio, que el silencio se sienta como su silencio, que la extraña pesadez de las horas previas al amanecer se sienta como una prueba de su poder en lugar de una prueba del significado espiritual de la ventana que estás ocupando. Es un mentiroso, siempre ha sido un mentiroso. Y una de sus mentiras más efectivas es aquella que hace que los elegidos teman precisamente las horas que Dios ha designado para sus encuentros más grandiosos, sus avances más profundos y sus momentos más significativos de impartición divina. El Salmo 74:16 declara con absoluta autoridad que tanto el día como la noche pertenecen a Dios. No principalmente a Dios, no a Dios con una concesión al enemigo para las horas oscuras. Ambos, por completo. La noche es su invención, su creación, su dominio, y nunca se la ha cedido a nadie. Lo que el enemigo hace en la noche, lo hace como un intruso, no como un dueño. Opera en un espacio robado, con tiempo prestado, bajo una sentencia de derrota que fue firmada en el Calvario y que se ejecutará plenamente al regreso de Cristo. Entender esto no hace que la actividad del enemigo en la noche sea menos real, la hace menos autoritaria. Y para los elegidos que están aprendiendo a ocupar el intervalo de la 1 a las 5 de la madrugada con oración e intencionalidad espiritual, la diferencia entre esas dos cosas lo es todo. Entonces, ¿qué hace realmente el enemigo en estas horas? ¿Cuáles son sus estrategias específicas, sus tareas concretas, las herramientas a las que recurre cuando encuentra a un creyente elegido despierto y vulnerable en la oscuridad previa al amanecer? Porque sí tiene estrategias. No es caótico ni aleatorio en su guerra. Es calculador, paciente y conoce a fondo las debilidades específicas y los puntos vulnerables del creyente al que tiene en la mira. Y conocer sus métodos no es miedo, es sabiduría. Proverbios 24:6 dice que la victoria se gana con muchos consejeros, y una de las formas más importantes de consejo a disposición de los elegidos es una comprensión lúcida de cómo opera el enemigo, de modo que sus tácticas puedan ser reconocidas, identificadas y desmanteladas antes de que causen el daño que él pretende. Lo primero y más común que hace el enemigo entre la 1 y las 5 de la madrugada es inundar la mente con acusaciones. Se le llama el acusador de los hermanos en Apocalipsis 12:10, y ese título no es meramente posicional. Describe su ocupación principal. Él acusa, ensaya, repite, toma cada fracaso, cada pecado, cada momento de debilidad, cada relación que se rompió, cada promesa que no se cumplió, cada oración que pareció quedar sin respuesta, y los alinea en el teatro de tu mente y los reproduce una y otra vez en la quietud de la noche, cuando no hay nada más que te distraiga de la proyección. Lo hace no porque le aflijan genuinamente tus fracasos, lo hace porque la acusación es un arma, y las horas previas al amanecer son cuando esa arma impacta con mayor fuerza.
Durante el día, el ruido, el ajetreo y las exigencias de la vida crean una especie de barrera contra todo el peso de la acusación. Pero a las 3 de la madrugada, cuando la casa está en calma y el mundo en silencio y no hay nada entre tú y tus propios pensamientos, las acusaciones impactan de otra manera. Parecen más ciertas, parecen más definitivas, parecen veredictos más que mentiras, y eso es exactamente lo que el enemigo necesita que parezcan, porque un creyente elegido que se deja convencer por la acusación es un creyente elegido que no orará con autoridad, no declarará con confianza y no entrará en la plenitud de lo que Dios le ha llamado a llevar. La respuesta a la acusación no es la autodefensa. No es un argumento mental esgrimido contra la repetición. La respuesta es la sangre de Jesucristo, aplicada mediante la declaración en el momento del ataque. Apocalipsis 12:11 nos dice que los hermanos vencieron al acusador por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. La sangre es el fundamento legal. El testimonio es la declaración verbal. Cuando abres la boca entre la 1 y las 5 de la madrugada y declaras lo que la sangre de Jesús ha hecho, lo que ha cubierto, lo que ha purificado, lo que ha justificado, lo que ha hecho permanente e irrevocablemente verdadero acerca de ti, independientemente de lo que hayas hecho o dejado de hacer, la proyección del acusador pierde su poder. No porque tus sentimientos cambien al instante, sino porque la realidad legal del cielo prevalece sobre la realidad emocional del momento. No eres lo que el acusador dice que eres lo que la sangre dice que eres, y la noche es el momento de decirlo en voz alta. La segunda estrategia que emplea el enemigo en este momento es la fabricación del miedo. Concretamente, un temor sin forma y sin origen que desciende en las horas previas al amanecer y llena la atmósfera del dormitorio o del espacio de oración con una pesadez que no tiene un objeto específico. No es miedo a algo concreto. Es el miedo como atmósfera, el miedo como clima, el miedo como una presión espiritual que oprime el pecho, hace que los pensamientos giren en espiral y que la paz de Dios parezca muy lejana. Esto no es aleatorio. Es algo dirigido. El enemigo entiende que el miedo es el arma principal contra la fe, y que la fe es la moneda del reino. Hebreos 11:6 afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Si el enemigo puede sustituir la fe por el miedo en las horas en que los elegidos están más abiertos al encuentro espiritual, habrá neutralizado eficazmente la capacidad misma que los hace peligrosos para su reino. Un creyente elegido lleno de miedo que ora a las 3 de la madrugada no está operando al nivel de autoridad espiritual que Dios pretende para ese momento. Está orando a la defensiva en lugar de a la ofensiva, gestionando su ansiedad en lugar de hacer avanzar el reino, pidiendo a Dios que haga cesar el miedo en lugar de pronunciar las declaraciones que hacen retroceder las tinieblas. Los elegidos deben reconocer el miedo sin forma por lo que es en el momento en que llega. No es un mensaje de Dios. No es una advertencia del Espíritu Santo vestido con ropas oscuras. El Espíritu Santo convence, ilumina y guía, pero no aterroriza. No llena las horas previas al amanecer con pavor. Esa no es su naturaleza y no es su método. Cuando el pavor llega en la noche, tiene un origen, y ese origen no es el cielo. Nómbralo. Recházalo. Abre la boca y proclama 2 Timoteo 1:7 en la atmósfera de la habitación. Que Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Proclámalo hasta que la atmósfera cambie, porque cambiará. La palabra de Dios pronunciada por la boca de un creyente elegido que conoce su autoridad no es una esperanza pasiva. Es un arma espiritual y funciona. La tercera cosa que hace el enemigo entre la 1 y las 5 de la madrugada es sembrar confusión sobre el llamado y la identidad. Esta es quizás su estrategia más sofisticada porque apunta no solo a las emociones, sino a las convicciones fundamentales que los elegidos tienen sobre quiénes son y para qué están aquí.
En la quietud de la noche, cuando los marcadores habituales de identidad y propósito se desvanecen y solo quedas tú y el silencio, el enemigo susurra preguntas diseñadas para desestabilizarte. ¿De verdad te llamó Dios? ¿Es real ese sentido del destino que llevas contigo o es un autoengaño disfrazado de lenguaje espiritual? ¿Por qué aún no ha pasado nada? ¿Por qué sigues en este lugar, en esta situación, en este nivel de avance después de todo este tiempo de creer, orar y esperar? ¿Estás seguro de que oíste bien? ¿Estás seguro de que eres quien crees que eres en Dios? Estas preguntas no son indagaciones sinceras, son semillas envenenadas y el terreno de las horas previas. Al amanecer es lo suficientemente fértil como para que, si se les permite echar raíces, produzcan una cosecha de dudas que puede llevar meses o años erradicar por completo. El enemigo las siembra con cuidado, en el lenguaje de la razón y el autoexamen, para que parezcan una introspección sana en lugar de un ataque espiritual. Pero hay una diferencia entre que el Espíritu Santo te guíe hacia un auténtico examen de conciencia y que el enemigo aproveche la quietud de la noche para desmantelar las convicciones que sustentan tu fe y tu vocación. El Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento y a la claridad. El enemigo te lleva a la parálisis y a la desesperación. Si lo que está sucediendo en tu mente a las 3 de la madrugada está produciendo parálisis y desesperación en lugar de arrepentimiento y claridad, no es el espíritu. Identifícalo como tal. La cuarta estrategia es quizás la más sencilla y en muchos sentidos la más eficaz. El enemigo simplemente intenta mantenerte dormido. No todos los ataques espirituales se presentan en forma de terror o acusación. A veces, lo más eficaz que puede hacer el enemigo es hacer que la cama resulte más cómoda que el lugar de oración, que la llamada del sueño resulte más irresistible que la llamada del espíritu, que la llamada de la 1 a las 5 de la madrugada se sienta como una molestia biológica que hay que gestionar en lugar de una cita divina que hay que honrar. Te susurra que estás demasiado cansado, que Dios lo entiende, que puedes orar por la mañana cuando estés descansado y más lúcido. Que esta noche en concreto no es la noche, que el avance no te espera en este momento específico, que puedes permitirte dejar pasar esta oportunidad. Y muchos creyentes elegidos la dejan pasar. No porque no amen a Dios, ni porque no se tomen en serio su fe, sino porque la guerra más eficaz del enemigo suele ser la más silenciosa. El empujoncito de vuelta hacia la almohada. El razonamiento que suena espiritual pero que, en realidad, es una desviación del momento mismo del encuentro que podría cambiarlo todo. No dejes pasar esta noche. Ya estás aquí, ya estás despierto. Ya has atravesado la primera y más eficaz línea de defensa del enemigo simplemente por estar presente en este momento con los ojos abiertos y el corazón comprometido. Cada minuto que pasas en este momento en oración, en declaración, en buscar el rostro de Dios, es un minuto que el enemigo no ha logrado robarte. Y lo que se puede lograr en estos minutos, lo que se puede liberar, lo que se puede romper, lo que se puede abrir, lo que se puede activar en la vida de un creyente elegido que se niega a ceder esta ventana al sueño, al miedo o a la acusación, va más allá de lo que la luz de la mañana podrá contener por completo. La noche no es suya, nunca lo ha sido, y esta noche te pertenece a ti. Lo que Dios está tratando de hacer en esta etapa de tu vida. Hay etapas en la vida de los elegidos que no tienen sentido desde fuera. No tienen sentido para quienes observan. A menudo tampoco tienen sentido para los propios elegidos, al menos no en medio de ellas. No cuando la espera ha sido larga y el silencio ha sido ensordecedor, y la brecha entre lo que se prometió y lo que se ve actualmente parece demasiado ancha como para ser salvada por nada que no sea un milagro. Estas son las etapas que ponen a prueba no solo la fe, sino los cimientos mismos de la identidad.
Las temporadas en las que los elegidos se encuentran preguntándose no solo cuándo actuará Dios, sino si oyeron correctamente en primer lugar, si el sentido del destino que han llevado consigo durante tanto tiempo es real o inventado, si las promesas que una vez ardieron en su espíritu aún llevan el mismo fuego, o si ese fuego se ha apagado silenciosamente en algún lugar del largo tramo de espera y simplemente aún no han estado dispuestos a admitirlo. Si te encuentras en una de esas etapas ahora mismo, esta sección es para ti. Porque lo que desde dentro parece estancamiento no es estancamiento. Lo que desde dentro se siente como un retraso no es un retraso en el sentido en que los seres humanos solemos entender esa palabra. Lo que desde fuera parece una vida que no se mueve, que no avanza, que no produce el fruto que prometía el llamado, es en realidad algo completamente diferente. Es preparación. Es la obra oculta de un Dios que construye de dentro hacia afuera, que pone los cimientos antes de levantar las paredes, que hace primero la obra invisible y después la visible, y que nunca tiene prisa, pero siempre llega justo a tiempo. Y lo que Él está haciendo en esta etapa de tu vida, la etapa que te ha traído a esta, la etapa que ha hecho que la noche se sienta más pesada de lo habitual y el hambre en tu espíritu más aguda de lo que ha sido en mucho tiempo, es algo específico, algo intencional, algo que tiene un nombre, un propósito y un destino, aunque ninguna de esas cosas te resulte aún del todo visible. Él te está reposicionando. Esta es la palabra que debe calar en tu espíritu ahora mismo. Reposicionamiento, no castigo. No indiferencia, no privación, reposicionamiento. Hay una diferencia entre un Dios que te ha olvidado y un Dios que te está moviendo, y esa diferencia lo es todo. Cuando un maestro de ajedrez mueve una pieza hacia atrás, hacia un lado o a lo que parece una posición menos ventajosa, no es porque haya perdido interés en ganar. Es porque puede ver el tablero de una manera que la pieza no puede. Y el movimiento que parece una retirada es, de hecho, la preparación para un avance que la pieza no comprenderá hasta varios movimientos más tarde, cuando la estrategia completa se haga evidente. Dios es el maestro del tablero. Él ve lo que tú no puedes ver. Él sabe lo que se avecina de maneras que tú no tienes capacidad para anticipar. Y el reposicionamiento que Él está llevando a cabo en tu vida en este momento, los movimientos que han parecido retrocesos, las puertas que se han cerrado, las relaciones que han cambiado, las oportunidades que no se materializaron como esperabas, no son evidencia de su ausencia, son evidencia de su actividad. Él te está colocando en posición para algo que requiere que estés exactamente donde estás antes de que pueda manifestarse. Isaías 43:19 transmite esta verdad con una fuerza que ningún comentario puede disminuir. Dios declara a través del profeta: «Mirad, estoy haciendo algo nuevo. Ahora brota, ¿no lo percibís? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en la tierra árida». Fíjate en el tiempo verbal. No haré. No planeo hacer eventualmente cuando las circunstancias sean más favorables. Estoy haciendo. Tiempo presente, activo, actual. Lo nuevo ya está en marcha. El camino en el desierto ya se está abriendo. Los ríos en el páramo ya están comenzando a fluir. La única pregunta que plantea el versículo es la que Dios mismo hace. ¿No lo percibes? La obra está sucediendo. La percepción es lo que debe ponerse al día. Y parte de lo que Dios está haciendo en esta temporada, parte del propósito del intervalo de 1 a 5 de la madrugada para los elegidos en este momento concreto, es la apertura de la percepción espiritual, la sintonización del ojo interior para ver lo que ya está en marcha y que el ojo natural ha estado pasando por alto por completo. Él también te está profundizando. Hay dimensiones de intimidad con Dios a las que no se puede acceder desde una posición de comodidad y autosuficiencia. Esto no es porque Dios se esconda de quienes están cómodos. Es porque el hambre necesaria para profundizar es más aguda en la persona que ha llegado al límite de sus propios recursos.
Cuando todo va bien, la provisión fluye, las relaciones prosperan y el llamado está produciendo frutos visibles. La tendencia incluso del creyente más sincero es relacionarse con Dios a un nivel que es enriquecedor, pero no desesperado. Gratitud sin urgencia. Fe sin ese tipo de necesidad cruda y sin filtros que empuja a una persona a levantarse de la cama a las 3 de la madrugada y ponerse de rodillas porque, sinceramente, no hay ningún otro lugar a donde ir. Las temporadas de dificultad, de espera, del desierto, producen una calidad de búsqueda que las temporadas de abundancia rara vez generan. Y lo que se encuentra en esa cualidad de búsqueda, lo que se encuentra en las profundidades a las que te lleva la desesperación, es una dimensión de Dios que te cambia para siempre. No solo en tus circunstancias, sino en tu naturaleza, en lo que llevas contigo, en lo que ves, en lo que sabes a un nivel que nadie te puede quitar porque no te fue dado a través de un sermón o un libro, sino a través de un encuentro. Esto es lo que Él está produciendo en ti en esta temporada. Profundidad. No solo más conocimiento sobre Él, sino un conocimiento genuino y transformador de Él. Del tipo que Job describía cuando dijo en Job 42:5, «Mis oídos habían oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto». Hay una versión de la fe que se basa en lo que has oído acerca de Dios, en el testimonio de otros, en las doctrinas que has recibido y en los sermones que han moldeado tu teología. Y esa versión de la fe es real y valiosa. Pero hay otra versión que solo llega a través del encuentro directo, a través del tipo de encuentro que ocurre cuando un creyente elegido se niega a quedarse en la cama durante su llamada de las 3 de la madrugada y, en cambio, se presenta en la oscuridad con nada más que hambre y el nombre de Jesús. Ese encuentro produce una fe que no puede ser sacudida por las circunstancias porque no se basa en ellas. Se basa en la visión. No la visión natural, sino la visión de quien ha visto genuinamente a Dios actuar y sabe, en un lugar más profundo que la lógica, que Él volverá a actuar. Él está acelerando lo que ha sido lento. Esto debe recibirse con fe porque no siempre parecerá una aceleración desde fuera, al menos no de inmediato. Pero hay un cambio que ocurre en temporadas como esta, en las ventanas previas al amanecer de los elegidos que responden a la llamada con oración y consagración, donde Dios comienza a comprimir las líneas temporales, donde las cosas que avanzaban lentamente de repente comienzan a moverse con una velocidad que sorprende a todos, incluido aquel en quien está sucediendo. Habacuc 2:3 habla de esto con el tipo de precisión que hace que la espera sea soportable. Dios dice, porque la revelación espera un tiempo señalado. Habla del fin y no resultará falsa. Aunque se demore, espérala. Ciertamente vendrá y no se retrasará. Hay un tiempo señalado. Está fijado, es seguro, y está más cerca de lo que nunca ha estado. La demora que Habacuc describe no es que Dios sea lento, es que Dios es preciso. Y el tiempo señalado para los elegidos que están en esta ventana esta noche, que se acercan con oración en las horas previas al amanecer, que se niegan a dejar que la duración de la espera se convierta en la medida de su fe. Ese tiempo señalado no está en algún lugar de un futuro indefinido, está a las puertas. Lo que Dios está tratando de hacer en esta etapa de tu vida no es un misterio que se te esté ocultando. Es una realidad que se te está revelando de forma gradual, fielmente, en la medida en que se desarrolla tu capacidad para recibirla y administrarla. Él está reubicando, profundizando y acelerando. Está haciendo en lo invisible lo que está a punto de hacer visible. Está construyendo en la noche lo que el día mostrará. Y te necesita en este momento, en esta oración, en esta postura de entrega y expectativa, porque lo que viene después requiere que hayas estado aquí primero. El próximo capítulo de tu vida no comienza por la mañana. Comienza ahora mismo, en la oscuridad, en la quietud, en el espacio santo y trascendental de la ventana de la 1 a las 5 de la madrugada, donde los elegidos se encuentran con el Dios que los eligió y reciben lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído y ningún corazón humano ha imaginado plenamente. Comienza aquí, comienza esta noche, comienza con lo que estás a punto de orar.
Las puertas que están a punto de abrirse. Hay un lenguaje que Dios utiliza cuando está a punto de actuar en favor de sus elegidos que es distinto de cualquier otro tipo de comunicación espiritual. No siempre es ruidoso, no siempre es dramático, no siempre llega con el tipo de fuegos artificiales sobrenaturales que dan lugar a un testimonio convincente en una conferencia o en un servicio dominical. A veces es un cambio silencioso pero inconfundible en la atmósfera que rodea la vida de una persona. Una sensación de que algo que ha estado cerrado está empezando a girar. Una sensación de que el aire mismo ha cambiado, de que las mismas circunstancias que ayer parecían inamovibles han adquirido hoy una especie de holgura, una sensación de movimiento inminente que el ojo natural aún no puede confirmar, pero que el ojo espiritual no puede negar. Los elegidos conocen esta sensación, muchos de ellos la están sintiendo ahora mismo, en esta temporada, en esta ventana, y lo que están sintiendo no es una ilusión revestida de lenguaje espiritual, es la percepción espiritual haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer. Es el testimonio interior del Espíritu Santo registrando el movimiento de Dios antes de que ese movimiento se haga visible en el ámbito natural. Dios se mueve antes de que tú lo veas moverse. Esta es una de las cosas más importantes que los elegidos deben comprender acerca de la forma en que Él opera, porque es la clave para mantener la fe en el intervalo entre la promesa y la manifestación. Para cuando una puerta se abre visiblemente en el ámbito natural, Dios ya ha estado trabajando en esa puerta durante más tiempo del que tú imaginas. Las bisagras ya han sido engrasadas, la cerradura ya ha sido girada, el camino ya ha sido preparado. Lo que ves cuando la puerta se abre de par en par no es el comienzo de la actividad de Dios en tu favor, es la culminación de la misma. Y en esta temporada, para los elegidos que se encuentran en este intervalo previo al amanecer con hambre, oración y la disposición a creer más allá de lo que es visible actualmente, la culminación está cerca. Las puertas que han estado en proceso están listas, y lo que está a punto de hacerse visible en tu vida ha sido preparado en lo invisible durante más tiempo del que has estado esperando. La primera puerta que está a punto de abrirse es la puerta del avance financiero y la provisión sobrenatural. Esto no es el evangelio de la prosperidad. Es la fidelidad al pacto de un Dios que hizo promesas específicas a su pueblo acerca de la provisión y nunca ha fallado en cumplirlas. Filipenses 4:19. No es un póster motivacional, es una declaración de pacto. Y mi Dios suplirá todas vuestras necesidades según las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Todas vuestras necesidades, no algunas. No aquellas que son espiritualmente respetables y lo suficientemente modestas como para no incomodar a nadie. Todas ellas, según las riquezas de su gloria, lo que significa que la medida de la provisión no es el saldo de tu cuenta bancaria, ni el estado de la economía, ni las limitaciones de tu situación laboral actual. La medida de la provisión es la riqueza ilimitada del cielo mismo, y el Dios que posee ganado en 1000 colinas, según el Salmo 50:10, nunca ha carecido de recursos para satisfacer la necesidad de un creyente elegido que está alineado con Él y en posición de recibir. Hay creyentes elegidos en esta ventana esta noche que han estado bajo presión financiera durante una temporada que ha durado más de lo que esperaban y les ha costado más de lo que habían presupuestado en términos de fe y resistencia emocional. Las facturas han sido reales. La carencia ha sido real. La brecha entre lo que se necesita y lo que hay disponible ha sido real y ha sido dolorosa. Y ha producido en algunos de ellos un cansancio respecto a creer en la provisión que casi les resulta demasiado agotador admitir. Escucha esto. La puerta de la provisión no está cerrada debido a tu situación financiera. No está bloqueada por la magnitud de la brecha ni por la duración de la escasez.
Se abre mediante la oración, mediante la alineación, mediante la postura de un corazón que lleva su necesidad ante Dios con honestidad y fe, en lugar de ocultarla tras una pretensión de madurez espiritual que en realidad no siente lo que dice sentir. Trae la necesidad. Tráela con honestidad. Llévala en la autoridad del pacto y observa cómo se abre la puerta. La segunda puerta es la puerta de la sanación, la integridad y la restauración física. Hay cuerpos en esta ventana que cargan con enfermedad, dolor, diagnósticos y limitaciones físicas que se han vuelto tan familiares que han comenzado a parecer permanentes. Hay creyentes elegidos que han orado por la sanación y aún no han visto la manifestación, y cuya fe en el ámbito de la sanación física se ha visto silenciosamente erosionada por la brecha entre la oración y la respuesta. Pero Isaías 53:5 no ha cambiado. Por sus heridas fuiste sanado. Tiempo pasado, realizado en la cruz antes de que la enfermedad tuviera nombre, antes de que se diera el diagnóstico, antes de que apareciera el síntoma. La sanación no es algo que Dios tenga que decidir hacer, es algo que ya se ha hecho, y su manifestación en el cuerpo físico es la materialización de una realidad espiritual que ya está completa en el reino celestial. La puerta de la sanación no está cerrada con llave, se está abriendo en este mismo momento para los elegidos que están dispuestos a orar con el tipo de fe persistente y basada en las Escrituras que se niega a dar más autoridad al síntoma que a la palabra. Esto no es minimizar el dolor. El dolor es real. El miedo que acompaña a un diagnóstico grave es real. El agotamiento de creer en la sanación durante un largo periodo sin resultados visibles es real y merece ser reconocido en lugar de ser eludido con declaraciones fáciles. Pero la realidad del dolor no anula la realidad de la promesa. Y en esta ventana, en esta oración, se invita a los elegidos a abrazar ambas cosas a la vez, a reconocer la realidad de lo que hay en el cuerpo y al mismo tiempo a declarar la realidad mayor de lo que se logró en la cruz. Esa declaración, hecha con fe en las horas previas al amanecer, cuando la atmósfera espiritual es más receptiva, tiene un peso que el enemigo no puede soportar y al que el cuerpo, creado por el mismo Dios al que se dirige la oración, está diseñado para responder. La tercera puerta es la puerta de la restauración relacional y la sanación de las conexiones rotas. Hay relaciones entre los elegidos que se han fracturado por malentendidos, por la traición, por el tipo de herida profunda que no sana rápidamente y no responde a los intentos de reconciliación superficiales. Hay matrimonios que se encuentran bajo una presión que parece insuperable. Hay relaciones familiares que se han roto por años de dolor y distancia. Hay amistades que llevaban la huella de Dios y que se han roto de formas que han dejado a ambas partes mermadas. Y hay creyentes elegidos que han cargado con el dolor de estas conexiones rotas durante tanto tiempo que, en silencio, dejado de creer que la restauración es posible, que la distancia es demasiado grande, que se ha dicho y hecho demasiado como para que la relación vuelva a ser lo que era, o incluso algo mejor de lo que era antes de romperse. Joel 2:25 contiene una promesa que se aplica a mucho más que a la pérdida agrícola. Dios declara: «Os compensaré por los años que las langostas han devorado». Las langostas devoran las relaciones. Devoran años de conexión, intimidad y confianza. Devoran los cimientos de los matrimonios, los lazos familiares y las asociaciones espirituales de creyentes con mentalidad de reino que se necesitaban mutuamente para cumplir juntos lo que Dios les había llamado a hacer. Pero Dios restaura lo que las langostas devoran. Él es el Dios de la restauración, no solo de las almas individuales, sino de las redes de relaciones y la comunidad que los elegidos necesitan para llevar el peso de su misión. La puerta de la restauración relacional se está abriendo, y lo que se restaure no será una versión mermada de lo que se perdió. Será fortalecido por la ruptura, refinado por el fuego y hecho más duradero por el mismo proceso de restauración que Dios supervisa. La cuarta puerta es la puerta de la activación del llamado y el destino.
Esta es la puerta ante la que muchos de los elegidos han estado más tiempo. El sentido de propósito ha estado presente durante años. La conciencia de una misión, de algo específico y significativo que fueron creados para hacer, llevar a cabo y liberar en el mundo, ha sido una compañera constante a lo largo de cada estación, a través de cada desierto, en cada momento de duda y cada noche de llanto. Pero la puerta se ha sentido cerrada, la misión se ha sentido lejana. La brecha entre la conciencia del llamado y la experiencia real de vivirlo ha sido uno de los aspectos más dolorosos de la vida de los elegidos, precisamente porque el llamado es tan real y tan específico que el retraso de su plena expresión se siente como una herida personal, más que como un simple inconveniente. Jeremías 29:11 afianza a los elegidos en la fidelidad de la intención de Dios. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de prosperidad y no de mal, planes de daros esperanza y un futuro. El plan no se ha cancelado, el retraso no lo ha borrado, el desierto no lo ha borrado. El plan que Dios declaró sobre tu vida antes de que fueras formado en el vientre sigue intacto, sigue activo, sigue avanzando hacia su expresión designada, y la temporada en la que te encuentras ahora mismo no es la temporada en la que el plan se mantiene indefinidamente en suspenso, es la temporada en la que el plan está llegando al umbral de la manifestación visible. La puerta del destino no está cerrada para siempre, está a punto de abrirse con una rapidez que hará que los años de espera se sientan como la preparación más necesaria y significativa que podrías haber recibido. La quinta puerta es la puerta de la protección divina, el amparo y la seguridad espiritual sobre todo y todos los que amas. Los elegidos llevan a las personas, llevan a las familias, hijos e hijas espirituales, comunidades de fe, círculos de influencia, y el enemigo sabe que una de las formas más efectivas de desestabilizar a un creyente elegido no es atacarlo directamente, sino amenazar lo que lleva consigo. El temor por los hijos, la ansiedad por el estado espiritual del cónyuge, la preocupación por un familiar que camina en una dirección peligrosa. El peso de la responsabilidad por los demás que los elegidos sienten tan intensamente que puede convertirse en una de las cargas más pesadas de su vocación. El Salmo 91 es el pacto de protección y cubre no solo a quien habita en el lugar secreto, sino todo lo que se encuentra bajo su cobertura. Él ordenará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, declara el versículo 11. Los ángeles no son meros adornos, son activos, asignados y enviados por un Dios que se toma con absoluta seriedad la protección de sus elegidos y de todo lo que éstos llevan consigo. La puerta de la protección divina no es algo que deba abrirse a la fuerza con súplicas desesperadas. Es una realidad del pacto a la que se accede mediante la declaración, a través de la palabra de Dios pronunciada y liberada en la atmósfera sobre tu vida, tu familia, tu hogar y tu futuro. Y en esta ventana previa al amanecer, en esta hora sagrada y cargada de significado, esa declaración tiene un peso y un alcance que se extiende mucho más allá de lo que puedes ver con tus ojos naturales. Todas estas puertas son reales. Todas ellas son relevantes para alguien en esta ventana en este momento. Y todas ellas están a punto de abrirse, no como una vaga metáfora espiritual, sino como movimientos concretos, visibles e innegables de Dios en las circunstancias naturales de tu vida real. La oración que se avecina es la clave, no porque las palabras sean mágicas, sino porque el Dios al que van dirigidas es fiel, y Él ha estado esperando este momento de alineación entre su elegido y su ventana para liberar lo que ha estado preparando precisamente para esta hora. Las puertas están ahí, se están abriendo, y tú estás a punto de orar para que se abran. ¿Cómo posicionarte antes de orar? Antes de que una sola palabra de esta oración salga de tus labios, algo debe suceder en tu interior. La oración no es una transacción en una máquina expendedora en la que la combinación correcta de palabras produce el resultado deseado si se pulsan en la secuencia correcta.
Es un encuentro entre un ser humano finito y el Dios infinito del universo, y como todo encuentro genuino, requiere una postura, no una postura física, aunque no hay nada de malo en arrodillarse, levantar las manos o postrarse ante Dios en estos momentos. La postura que más importa es la que ocurre bajo la superficie, en el lugar donde tu voluntad se encuentra con la suya y o bien cede o bien se resiste. Esa postura interior lo es todo. No determina si Dios es capaz de actuar en tu favor, porque su capacidad nunca está en duda, sino si tú estás en posición de recibir lo que Él ya está moviendo para liberarte. Lo primero que debes hacer es ralentizar, no físicamente, porque probablemente ya estés quieto, sino internamente. La mente que ha estado corriendo, procesando, preocupándose, planificando, ensayando y gestionando el peso de la vida no cambia automáticamente a una postura de receptividad solo porque el cuerpo haya dejado de moverse. Tienes que calmarla deliberadamente. Respira más despacio que la vez anterior. Deja que la exhalación se lleve contigo la tensión que has estado reteniendo en tu pecho. Hazlo no como una técnica de relajación tomada del mindfulness secular, sino como un acto de rendición intencional, un reconocimiento físico de que estás soltando el control y abriendo tus manos para recibir lo que Dios tenga para este momento. Lo segundo que debes hacer es venir con sinceridad. A Dios no le impresiona la versión de ti que lo tiene todo bajo control. Le atrae la versión de ti que es real. Si estás cansado, ven cansado. Si tienes miedo, ven con miedo. Si tu fe es esta noche más débil de lo que desearías, ven con la fe que realmente tienes en lugar de fingir la fe que crees que se requiere. Marcos 9:24 recoge una de las oraciones más sinceras de toda la Escritura, pronunciada por un padre desesperado que dijo simplemente: creo, ayúdame a superar mi incredulidad. Dios honró esa oración. No esperó a que el hombre resolviera la tensión entre su creencia y su duda antes de actuar. Actuó en respuesta a la sinceridad misma. Acércate a esta oración de la misma manera. Lo tercero que debes hacer es tomar la decisión, antes de que se pronuncie la primera palabra, de que no dejarás esta ventana sin cambiar. No porque puedas fabricar el cambio tú mismo, sino porque estás eligiendo creer que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido a los elegidos que le buscan en este momento. Esa decisión, ese acto de voluntad que dice, espero que algo cambie esta noche, es en sí mismo un acto de fe. Y es la postura desde la que se orará todo lo que sigue. Ahora estás listo. Comienza. Padre Dios, vengo ante ti en esta hora sagrada, en esta ventana entre la 1 y las 5 de la mañana que tú mismo has designado como lugar de encuentro, lugar de visita, lugar donde los elegidos se encuentran con el Dios que los eligió antes de la fundación del mundo. No vengo a ti porque me haya ganado el derecho a estar aquí. Vengo porque tú me has llamado. Porque el mismo Dios que llamó a las estrellas por su nombre en Isaías 40:26 me sacó del sueño y me trajo a este momento, y yo elijo honrar esa llamada con mi plena presencia, mi plena atención y todo mi corazón. Estoy aquí, Señor, estoy despierto y estoy expectante. Empiezo con la rendición, porque la rendición es donde comienza todo lo que es real en el reino. Dejo a un lado mis planes para este momento. Dejo a un lado mis ideas preconcebidas sobre cómo deberías actuar, cuándo deberías actuar y cómo debería ser la respuesta cuando llegue. Dejo a un lado el control que he estado aferrando con tanta fuerza en las áreas de mi vida donde la incertidumbre ha sido más aguda, donde la espera ha sido más larga, donde la brecha entre la promesa y la manifestación ha sido lo suficientemente amplia como para devorar mi fe en los días en que lo permití. Abro mis manos ahora mismo, Señor, no como una actuación ni como una fórmula, sino como un acto genuino de la voluntad. Elijo rendirme, elijo alinearme, elijo tu camino por encima del mío, tu tiempo por encima del mío y tu sabiduría por encima de mi entendimiento, porque Proverbios 3:5 me dice que confíe en ti con todo mi corazón y no me apoye en mi propio entendimiento.
y en este momento elijo hacerlo con todo mi ser. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias porque eres un Dios que vela en la noche, porque el Salmo 121:4 declara que tú no duermes ni te adormeces, y porque mientras el mundo a mi alrededor descansa, tú has estado despierto, activo y moviéndote en mi favor a lo largo de cada hora de esta noche y de todas las noches anteriores. Te doy gracias porque el hecho de que esté despierto en este momento no es un accidente ni un fallo de mi cuerpo, sino una llamada deliberada del Dios que me ama con un amor eterno, tal y como se declara en Jeremías 31:3. Te doy gracias porque no me has olvidado. Te doy gracias porque el silencio de esta temporada no ha sido el silencio de la ausencia, sino el silencio de la preparación. Y porque lo que has estado construyendo en el lugar oculto está a punto de hacerse visible de maneras que no dejarán lugar a dudas sobre quién es responsable de lo que está por venir. Señor, te pido ahora que abras mis oídos espirituales. Pido el oído que describe Isaías 54, el oído de un discípulo, despertado cada mañana para escuchar como alguien a quien se instruye. He pasado demasiado tiempo esforzándome por escucharte a través del ruido de mis propios pensamientos, mis propios temores, mis propias interpretaciones de lo que deberías estar diciendo. Esta noche acallo todo eso. Someto cada voz rival a la autoridad de tu espíritu y te pido que hables con claridad, que hables directamente y que me des la gracia de recibir lo que dices sin filtrarlo a través de mis propias preferencias o mis propias limitaciones. Habla, Señor, como le dijiste a Samuel en 1 Samuel 3:10, tu siervo está escuchando. No solo estoy presente en este momento, estoy escuchando y estoy listo para obedecer cualquier cosa que tú pongas en mi espíritu en este lugar. Ahora tomo mi posición como guerrero, porque la noche no es solo un lugar de encuentro, es un lugar de batalla. Y no oraré pasivamente mientras el enemigo opera libremente en la atmósfera que rodea mi vida y mi hogar. Declaro en este momento, en el nombre de Jesucristo y en la autoridad de la palabra de Dios, que toda asignación del enemigo sobre esta noche sea quebrantada. Todo ataque nocturno, todo espíritu de temor, acusación y confusión que haya sido enviado contra mí y contra aquellos a quienes amo, lo anulo ahora en el nombre que está por encima de todo nombre, tal como se declara en Filipenses 2:9-10. Invoco la sangre de Jesús sobre mi mente, sobre mis emociones, sobre mi cuerpo, sobre mi hogar, sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, sobre mis finanzas, sobre mi llamado, sobre cada área que el enemigo ha estado atacando en esta temporada. La sangre de Jesús es mi cobertura y mi fundamento legal, y Apocalipsis 12:11 declara que los hermanos vencen por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Este es mi testimonio. Estoy cubierto, estoy protegido, estoy escondida en Cristo, como declara Colosenses 3:3, y ninguna arma forjada contra mí prosperará, como promete Isaías 54:17. No soy una víctima en esta batalla, soy más que vencedora por medio de aquel que me amó, como declara Romanos 8:37. Y esta noche le notifico a toda misión oscura sobre mi vida que su tiempo ha terminado. Padre, traigo mis finanzas ante ti ahora. Te traigo cada lugar de carencia, cada factura impagada, cada deuda que ha sido fuente de vergüenza y ansiedad, cada puerta financiera que ha permanecido cerrada a pesar de mi fe, mi obediencia y mis ofrendas. No te traigo estas cosas con desesperación ni con miedo, te las traigo en el pacto, porque Filipenses 4:19 declara que tú suplirás todas mis necesidades según tus riquezas en gloria por medio de Cristo Jesús. No según la economía, no según mis ingresos actuales, según tu riqueza en gloria, que no tiene límite, ni escasez, ni recesión. Declaro que tú eres Jehová Jireh, mi proveedor, el Dios que ve la necesidad antes de que yo la nombre, y que ya ha provisto para cada carencia que estoy experimentando actualmente. Suelto fe en este momento para recibir provisión sobrenatural, por ingresos de fuentes inesperadas, por puertas de oportunidad financiera que se abran, a las que no llamé y que no podría haber creado con mis propias fuerzas,
para que el espíritu de la carencia sea quebrantado de mi vida para siempre, y para que el espíritu de abundancia y generosidad que pertenece a los hijos de Dios sea plenamente activado en cada área de mi vida financiera. Está escrito en Deuteronomio 28:12 que abrirás los cielos, el almacén de tu generosidad, y recibo esa promesa como mía en este momento en el nombre de Jesús. Traigo mi cuerpo ante ti, Señor. Cada lugar de enfermedad, cada diagnóstico que se ha pronunciado sobre mí, cada síntoma que ha sido fuente de temor, cada limitación física que me ha hecho sentir menos que la persona completa y sanada para la que tú me creaste. Me apoyo en Isaías 53:5, que declara que por las llagas de Jesús fui sanado. No que seré sanado cuando las condiciones sean las adecuadas. Fui sanado. Tiempo pasado. Realizado en la cruz antes de que la enfermedad tuviera nombre. Recibo esa sanidad ahora mismo por fe y la libero en cada célula, cada órgano, cada sistema de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Le hablo al dolor y le ordeno que se vaya. Le hablo a la enfermedad y le ordeno que se seque de raíz, tal como Jesús le habló a la higuera en Marcos 11:20-21. Declaro que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, tal como se afirma en 1 Corintios 6:19, y que los templos del Espíritu Santo no son morada permanente de la enfermedad y la dolencia. La sanación es el pan de los hijos, como declaró Jesús en Mateo 15:26, y yo soy hijo de Dios, y recibo mi pan en este momento con fe y con la plena expectativa de que lo que fue adquirido para mí en el Calvario se manifestará plenamente en mi cuerpo en esta temporada. Padre, te presento cada relación rota, cada vínculo fracturado, cada persona a la que amo que está lejos de ti o lejos de mí o de ambos. Te presento mi matrimonio si está bajo presión. Te presento a mis hijos si están caminando en direcciones que me rompen el corazón. Te presento las amistades y las asociaciones espirituales que han sido dañadas por malentendidos o traición, o por la lenta erosión de la distancia y el silencio. Declaro Joel 2:25 sobre cada una de estas relaciones, que tú eres el Dios que restaura los años que las langostas han devorado, y te pido que hagas lo que solo tú puedes hacer en estas conexiones. Ablanda los corazones. Tende puentes. Crea momentos divinos de reconciliación que ninguna ingeniería humana podría producir. Y donde la restauración no sea posible en la forma que espero, te pido que traigas el cierre y la sanación que me liberen para seguir adelante sin amargura y sin el peso del dolor sin resolver. Tu amor nunca falla, como declara 1 Corintios 13:8, y confío en que ese amor haga en estas relaciones lo que mis propios esfuerzos no han podido lograr. Señor, pongo ante ti mi vocación, lo que pusiste en mí antes de que naciera. La misión que ha ardido en mi espíritu a lo largo de todas las etapas, incluidas aquellas en las que todas mis circunstancias me decían que no era real, que no iba a suceder o que no valía la pena seguir creyendo en ello. Declaro Jeremías 29:11 sobre mi vida, que tus planes para mí son planes de bien y no de mal, de un futuro y una esperanza, y recibo esos planes como activos y actuales, avanzando hacia su expresión designada en este mismo momento. Te pido que quites todo obstáculo que haya estado bloqueando la plena activación de mi llamado, todo espíritu de demora, toda asignación del enemigo diseñada para mantenerme dando vueltas en el mismo lugar sin avanzar, cada limitación interna nacida del miedo o la incredulidad o de las heridas acumuladas del rechazo y la decepción. Te pido que abras las puertas del destino que ningún hombre puede cerrar, como declara Apocalipsis 3:8, y las atravieso por fe en este mismo momento, antes de verlas abiertas en lo natural, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve, como declara Hebreos 11:1. Estoy avanzando con fe, ya he terminado de esperar en el umbral, me estoy adentrando en lo que tú has preparado.
Protégeme, Padre, protege a mi familia, protege a mis hijos cuando salen y cuando entran. Protege mi mente del asalto del enemigo que viene en la noche con acusaciones, miedo y confusión. Declaro el Salmo 91 sobre mi vida y sobre todos los que están bajo mi protección. Tú eres mi refugio y mi fortaleza. Tú eres mi Dios en quien confío. Tú me librarás de la trampa del cazador y de la pestilencia mortal. Tú me cubrirás con tus plumas y bajo tus alas hallaré refugio. Tu fidelidad será mi escudo y mi baluarte. No temeré el terror de la noche, como declara el Salmo 91:5, porque has ordenado a tus ángeles que me guarden en todos mis caminos, tal como se declara en el versículo 11. Recibo esa protección angelical en este mismo momento sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre cada área de mi vida, y te doy gracias porque la protección del cielo no es teórica, está activa, está presente y es mía. Por último, Padre, hago mi declaración. Soy uno de los elegidos. Fui conocido antes de ser formado, fui seleccionado antes de la fundación del mundo. Fui convocado a esta ventana esta noche no por casualidad, sino por la intención deliberada y amorosa de un Dios que no me ha olvidado, que no ha abandonado los planes que hizo para mí y que no se ha cansado del proceso de llevar esos planes a su cumplimiento designado. Declaro que este es un punto de inflexión. Declaro que lo que ha sido lento está a punto de acelerarse. Lo que ha estado cerrado está a punto de abrirse. Lo que ha estado retenido está a punto de ser liberado. Lo que ha sido pronunciado sobre mi vida en el lugar secreto del Altísimo está a punto de hacerse visible en el campo abierto de mi existencia cotidiana. Lo declaro no porque lo sienta plenamente en este momento, sino porque tu palabra es más fiable que mis sentimientos y tu fidelidad es más duradera que mis dudas. Lo declaro porque Romanos 4:17 me dice que tú llamas a las cosas que no son como si fueran, y estoy aprendiendo a hablar el mismo idioma que mi Padre. Estoy expectante, estoy alineado, estoy despierto en esta ventana y no voy a salir de ella de la misma manera en que entré. Algo ha cambiado, algo se está moviendo, y lo recibo todo, cada puerta, cada avance, cada sanación, cada restauración, cada activación del destino, cada ola de provisión, cada dimensión de protección, en el nombre que está por encima de todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, el nombre de Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, y el autor y consumador de mi fe, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué sucede después de orar? La oración ha terminado, pero la obra no. Esta es una de las cosas más importantes que los elegidos deben comprender acerca de orar en el intervalo de la 1 a las 5 de la madrugada. Y es uno de los aspectos más comúnmente malinterpretados de este tipo de intercesión profunda y basada en el pacto. La oración no es el final del evento, es el comienzo de un proceso. Lo que liberaste en la atmósfera espiritual en esos minutos de declaración, petición y rendición no se evaporó cuando dijiste «Amén». Llegó a su destino. Se registró en los tribunales del cielo. Fue recibida por un Dios que ya se inclinaba hacia ti antes de que la primera palabra saliera de tus labios, que ya estaba preparado para responder a la fe que te impulsó a levantarte de la cama y entrar en ese momento sagrado con todo tu corazón abierto y tu boca llena de su palabra. La oración fue escuchada, y ahora hay algo en movimiento que no lo estaba antes de que la rezaras. Lo primero que ocurre después de una oración como esta es que la atmósfera espiritual que rodea tu vida cambia. No siempre de forma dramática, no siempre con una señal visible inmediata de que algo ha cambiado. Pero el cambio es real, y si eres espiritualmente sensible, empezarás a notarlo en las horas y días siguientes de formas sutiles pero inconfundibles. Habrá una ligereza donde antes había pesadez, una quietud donde antes había ruido, una sensación de paz estable que no tiene un sentido lógico completo, dado que las circunstancias que estaban presentes antes de la oración siguen estando en gran medida presentes después de ella. Esto no es una sugestión psicológica, es la paz de Dios que Filipenses 4:7 describe como algo que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Es un depósito sobrenatural que sigue a la oración genuina,
una confirmación del Espíritu de que lo que se oró fue recibido y que la respuesta ya está en marcha incluso antes de que se haga visible. Aprende a reconocer este cambio y a honrarlo. No llenes inmediatamente el silencio que sigue a la oración con ruido, con tu teléfono, con la reanudación de la preocupación por las mismas cosas que acabas de entregar a Dios. Los momentos inmediatamente posteriores a una oración profunda son algunos de los momentos más significativos de receptividad en la vida elegida. Dios suele hablar con mayor claridad en el silencio que sigue a la rendición, en la quietud que se instala después de que se ha hecho la declaración y se han presentado las peticiones, y el espíritu de quien oró está abierto y en reposo. Elías no se encontró con Dios en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego de Primera de Reyes 19:12. Se encontró con Él en la suave susurro que llegó después de que todo el ruido hubiera pasado. Quédate en la quietud un poco más. Deja que el silencio hable. Puede que te sorprenda lo que oigas en los minutos que siguen al amén. Lo segundo que ocurre tras esta oración es que Dios comienza a disponer lo que tú no puedes ver. Entre bastidores de tu vida visible, en el reino al que tus ojos naturales no tienen acceso, comienza a tener lugar una serie de movimientos divinos en respuesta directa a la oración que se elevó con fe. Las puertas comienzan a girar sobre bisagras que no sabías que estaban siendo engrasadas. Se empiezan a organizar conversaciones entre personas que aún no saben que las van a tener. Conversaciones que producirán resultados directamente relacionados con lo que pediste en esta ventana. Los recursos comienzan a redirigirse, las oportunidades comienzan a posicionarse, las relaciones comienzan a ponerse en marcha hacia las conexiones que Dios ha estado planeando para tu próxima etapa. Nada de esto será visible de inmediato, pero será real. Y la evidencia de ello comenzará a aparecer en tus circunstancias naturales con una frecuencia y una especificidad que harán imposible atribuirlo a la coincidencia una vez que comiences a notar el patrón. Daniel comprendió esta dimensión de lo que ocurre después de la oración mejor que casi nadie en las Escrituras. En Daniel 10, un ángel se le aparece y le dice algo extraordinario. Le dice a Daniel que desde el primer día en que Daniel se propuso comprender y humillarse ante Dios, sus palabras habían sido escuchadas y el ángel había sido enviado en respuesta a ellas. Desde el primer día, no tras una larga demora, no tras una reunión del Comité Celestial para evaluar la validez de la petición, desde el primer día en que se elevó la oración, se envió la respuesta. La demora en la llegada del ángel no fue una demora en la respuesta de Dios, fue una demora en que la manifestación llegara al reino natural, causada por la guerra espiritual en los lugares celestiales. La respuesta a tu oración de esta noche fue enviada desde el momento en que fue elevada. Lo que está en tránsito hacia tu vida en este momento ya está en camino. Tu tarea en los días venideros es mantenerte en la fe, mantenerte alineado y mantenerte expectante mientras la manifestación se abre paso desde el reino espiritual hacia las circunstancias visibles de tu vida. La tercera cosa que ocurre después de esta oración es que serás puesto a prueba. Esto debe decirse claramente porque los elegidos que no están preparados para ello, a menudo se desestabilizan por ello. Tras un avance significativo en la oración, tras una noche en la ventana previa al amanecer en la que algo genuino cambió en la atmósfera espiritual, el enemigo responderá con frecuencia con una contramedida. No porque tenga poder sobre lo que Dios ha puesto en marcha, sino porque su misión es hacerte dudar de que haya ocurrido algo. Buscará formas de presentar pruebas en los días inmediatamente posteriores a la oración que contradigan lo que se declaró en ella. La factura que llega inesperadamente, el síntoma que no desaparece de inmediato, la relación que no se sana al instante, la puerta que no se abre en el momento que esperabas. Utilizará estas cosas para susurrarte que la oración fue hermosa pero, en última instancia, ineficaz. Que el cambio que sentiste en la atmósfera fue emoción más que un encuentro. Que la fe que ejerciste en ese momento no produjo realmente nada que vaya a manifestarse en tu vida real. No aceptes ese mensaje.
Hebreos 10:23 exhorta a los elegidos a aferrarse sin vacilar a la esperanza que profesan, pues fiel es el que prometió. La fidelidad no depende de la rapidez de la manifestación. Dios es fiel, ya sea que la respuesta llegue en 3 días o en 3 meses. Y la prueba que llega en los días posteriores a la oración no es evidencia de que la oración haya fallado. Es evidencia de que sucedió algo lo suficientemente significativo como para que el enemigo sintiera la necesidad de responder a ello. No se despliegan contramedidas contra una oración que no hizo nada. La guerra espiritual que sigue a una intercesión significativa es en sí misma una confirmación de que la oración surtió efecto. La cuarta cosa que ocurre después de esta oración es que aumenta tu sensibilidad a la voz de Dios. Este es uno de los frutos más preciosos de la oración constante antes del amanecer y una de las cosas más transformadoras que comienza a desarrollarse en los elegidos que hacen de la franja horaria de 1 a 5 de la madrugada una práctica habitual en lugar de una respuesta ocasional a una crisis. Cada vez que te presentas en esa franja horaria, cada vez que pones todo tu corazón en la presencia de Dios en la sagrada quietud de las primeras amanecer, tu oído espiritual se afina cada vez más. La estática disminuye, la claridad aumenta. Lo que antes era una impresión débil se convierte en una palabra reconocible. Lo que antes era una vaga sensación de guía divina se convierte en una dirección específica que puedes seguir con confianza. Juan 10:27 recoge las palabras de Jesús diciendo que sus ovejas oyen su voz, le conocen y le siguen. El oído no es una capacidad fija que o bien existe o bien no. Es una facultad que se desarrolla con el uso, con la práctica, con el acto repetido de acudir al lugar donde la voz se oye con mayor claridad y entrenarte para estar lo suficientemente en silencio como para recibirla. En los días posteriores a esta oración, presta atención a lo que oigas. Presta atención a las impresiones que surgen en los momentos de silencio, a los pasajes de las Escrituras que parecen saltar de la página con una relevancia inusual, a los sueños que tienen un peso y una claridad que los sueños ordinarios no poseen, a las conversaciones que surgen inesperadamente y que llevan consigo una palabra que aborda exactamente aquello por lo que oraste en este espacio. Dios no está en silencio, Él habla constantemente, en más canales y a través de más medios de los que los elegidos suelen reconocerle. Lo que cambia después de una oración como esta no es la frecuencia con la que Él habla, sino la sensibilidad de quien escucha. Esta noche has orado con todo tu corazón, y los corazones que están completamente abiertos reciben lo que los corazones parcialmente abiertos pierden por completo. Lo que ocurre después de que rezas es una vida que comienza a parecerse de forma gradual y luego repentina a la vida que fue declarada sobre ella en las horas previas al amanecer. Ocurre primero en lo invisible, luego en lo apenas visible, luego en lo innegable, público e inconfundiblemente visible. Mantente en la fe a lo largo de cada etapa, porque lo que se ha liberado esta noche es real y está por llegar, y nada de lo que el enemigo haga entre ahora y la manifestación tiene la autoridad para detener lo que Dios ha puesto en marcha en respuesta a la oración de sus elegidos. Uno de los mayores peligros en la vida de los elegidos no es la incredulidad, es la creencia mal interpretada. Es la condición de un corazón que confía genuinamente en Dios, pero al que no se le ha dado un marco para reconocer su movimiento cuando éste no llega. En la forma esperada, los elegidos oran con fe y luego buscan respuestas en lo dramático, lo repentino, el evento sobrenatural inconfundible que no deja lugar a la interpretación. Y debido a que los movimientos de Dios suelen ser sutiles antes de ser espectaculares, debido a que con frecuencia obra en lo ordinario antes de obrar en lo extraordinario, debido a que la respuesta a menudo llega de una forma que requiere discernimiento espiritual para reconocerla en lugar de la vista natural para observarla, los elegidos se pierden lo que está sucediendo justo delante de ellos. Están esperando el terremoto, y Dios se mueve en la voz suave y apacible. Están esperando la zarza ardiente y Dios ya está hablando a través de la conversación que tuvieron ayer y que descartaron como una coincidencia.
Están esperando el momento del Mar Rojo, y Dios ya ha comenzado a abrir las aguas 3 millas río arriba, donde aún no pueden ver el movimiento desde donde se encuentran. Aprender a leer las señales del movimiento de Dios no es una habilidad mística reservada a una élite espiritual. Es una disciplina práctica que todo creyente elegido puede desarrollar, y comienza con comprender que Dios se mueve según patrones, que su actividad deja evidencia y que la evidencia es siempre coherente con su carácter y su palabra, incluso cuando no es coherente con nuestras expectativas. A continuación se presentan las señales específicas a las que los elegidos deben estar atentos en los días y semanas posteriores a esta oración, los indicadores que señalan que el cielo ha respondido y que lo que fue liberado en la ventana previa al amanecer está avanzando activamente hacia una manifestación visible en el ámbito natural. La primera señal es un cambio repentino e inexplicable en tu paz. No es felicidad, no es la ausencia de dificultades, es paz. El tipo de paz que Filipenses 4:7 describe como algo que sobrepasa todo entendimiento. El tipo de paz que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús, incluso cuando las circunstancias que antes de la oración provocaban ansiedad aún no han cambiado visiblemente. Cuando los elegidos comienzan a experimentar una serenidad en su espíritu respecto a una situación que antes era fuente de preocupación constante, esa serenidad no es negación, no es el entumecimiento de una preocupación legítima, es el depósito sobrenatural del cielo que confirma que el asunto ha sido recibido y está siendo manejado por un Dios cuya competencia en la situación supera cualquier cosa que la ansiedad continua pudiera aportar a su resolución. Cuando la paz llega a un lugar donde antes no había paz, presta atención. Esa es una señal. La segunda señal es la aparición repentina de un pasaje bíblico específico y relevante. Dios habla a través de su palabra con una precisión que los elegidos aprenden a reconocer con el tiempo. Cuando el mismo pasaje aparece 3 veces en 3 contextos diferentes en el transcurso de un solo día, cuando un versículo que aborda directamente la petición específica de la oración rezada en ese momento parece saltar de la página durante la devoción matutina, cuando un mensaje escuchado o una conversación mantenida contiene una referencia bíblica directa y específica a lo mismo que se presentó ante Dios en las SNE, eso no es una coincidencia. Es Dios confirmando que ha escuchado, que está hablando, y que la palabra que está destacando es el ancla de la fe que se necesitará para llevar la promesa del reino espiritual al natural. El Salmo 107:20 declara que Él envió su palabra y lo sanó. La palabra es el vehículo de su movimiento. Cuando una palabra específica llega con una frecuencia y un peso inusuales en los días posteriores a la oración, Dios se está moviendo. La tercera señal es la inquietud divina y el impulso hacia una acción específica. El movimiento de Dios en respuesta a la oración rara vez es totalmente pasivo por parte de quien ha orado. Casi siempre hay una acción correspondiente que Él exige del elegido como participación en lo que Él está haciendo. Después de la oración, presta mucha atención a los impulsos específicos que surgen en tu espíritu. El empujón para hacer una llamada telefónica que te hace sentir un poco fuera de tu zona de confort. El impulso de contactar con una persona concreta cuyo nombre no deja de surgir en tus pensamientos. La sensación de que debes solicitar esa oportunidad, enviar el correo electrónico, tener la conversación, dar ese paso que tu razonamiento natural ha estado encontrando motivos para posponer. Estas indicaciones no son impulsos aleatorios generados por el subconsciente. Son las directrices prácticas de un Dios que ha puesto algo en marcha y necesita la cooperación de quien ha orado para llevarlo a su destino previsto. Santiago 2:26 declara que la fe sin obras está muerta. La oración liberó la fe. La acción impulsada es la obra que demuestra que la fe está viva. No desestimes el impulso. Obedécelo rápidamente, porque el impulso divino es real y las ventanas de la obediencia que Dios abre en respuesta a la oración no siempre permanecen abiertas indefinidamente.
La cuarta señal son las conexiones inesperadas y las citas divinas. En los días y semanas posteriores a esta oración, presta atención a las personas que aparecen en tu camino con una inusual sensación de oportunidad y relevancia. El desconocido que dice algo que se refiere directamente a tu situación. El reencuentro con alguien de tu pasado que llega sin explicación en un momento en que su don, recurso o relación específicos son exactamente lo que requiere el siguiente paso de tu camino. La reunión que se programó por razones totalmente ordinarias y que resulta tener un resultado extraordinario que ninguna de las partes podría haber anticipado ni planeado. Estas son citas divinas, momentos que Dios dispuso en lo invisible antes de que se hicieran visibles, conexiones que son el fruto de la oración que se elevó en la ventana del amanecer. Proverbios 16:9. Declara que el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor establece sus pasos. La cita divina es el Señor estableciendo tus pasos de una manera que tu propia planificación no podría haber producido. Cuando llegue, recíbela con gratitud y con la conciencia de que estás viendo cómo la respuesta a tu oración toma forma en forma humana. La quinta señal son los sueños inusuales y específicos. Los elegidos que oran en el intervalo previo al amanecer y luego vuelven a dormir a menudo, descubren que el sueño que sigue tiene una calidad diferente a la del sueño ordinario. Job 33:14-15 registra que Dios habla en sueños y visiones nocturnas cuando el sueño profundo cae sobre las personas. La oración previa al amanecer crea una sensibilidad espiritual que se traslada al sueño que le sigue, y los sueños que surgen en ese sueño suelen tener una claridad orientadora, una riqueza simbólica o un peso palpable que es cualitativamente diferente de los sueños de procesamiento habituales de una mente en reposo. No todo sueño es una palabra de Dios, pero cuando llega un sueño con el tipo de peso emocional y detalle específico que hace que permanezca con plena claridad mucho tiempo después de despertar, cuando los símbolos que contiene se conectan directamente con aquello por lo que se oró en ese momento, cuando el espíritu da testimonio de que lo recibido en el sueño fue más que el procesamiento subconsciente de la experiencia diaria, presta atención, anótalo, ora al respecto. Pídele a Dios la interpretación con la confianza de Daniel, quien sabía que el Dios que da los sueños también da la interpretación de los mismos, tal y como se registra en Daniel 2:28. La sexta señal es el repentino desbloqueo de lo que estaba estancado. Los elegidos que han pasado por prolongadas temporadas de estancamiento en áreas específicas de sus vidas, situaciones financieras que no avanzaban, condiciones de salud que no cambiaban, dinámicas relacionales que parecían permanentemente congeladas, puertas profesionales o ministeriales que no se abrían por mucho esfuerzo que se aplicara, comenzarán a notar, en los días posteriores a esta oración, que las cosas que estaban estancadas están empezando a moverse. No siempre a una velocidad espectacular. A veces el movimiento es casi imperceptible al principio, un ligero alivio de la tensión en una relación, un pequeño e inesperado avance financiero que no es en sí mismo el gran avance, pero que lleva la firma inconfundible del comienzo de un movimiento más amplio. Un único resultado positivo en una situación de salud sobre la que los médicos se habían mostrado pesimistas. Una respuesta a una solicitud o consulta que había sido ignorada. Estos pequeños movimientos no son coincidencias ni falsos comienzos. Son la primera evidencia visible de lo que se ha estado moviendo en el ámbito espiritual desde que se elevó la oración, irrumpiendo en el ámbito natural en la medida en que la fe del elegido siga manteniendo el terreno que se ganó en la oración. Celebra los pequeños movimientos. No son pequeños, son la vanguardia del avance, y lo que le siga, si se mantiene la fe y se conserva el terreno, será todo menos pequeño. La séptima señal es una intensificación de la guerra espiritual inmediatamente después de la oración. Esta señal se malinterpreta a menudo como evidencia de que la oración no funcionó, cuando en realidad es evidencia de que funcionó poderosamente.
Cuando el enemigo intensifica su actividad en los días posteriores a un avance significativo en la oración, cuando las acusaciones se hacen más fuertes, cuando las circunstancias desalentadoras parecen acumularse con una densidad inusual, cuando la tentación de dudar de lo que se experimentó en el lapso previo al amanecer se vuelve más aguda en lugar de disminuir, los elegidos deben comprender lo que realmente está sucediendo. El enemigo no intensifica su guerra contra las oraciones que no logran nada. Intensifica su guerra contra las oraciones que amenazan sus asignaciones. La intensidad de la resistencia espiritual que sigue a esta oración es una medida de la importancia de lo que se liberó. Primera de Pedro 5:8 advierte que el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar, y la palabra clave es buscando. Está buscando el punto débil. Está buscando el momento en que los elegidos bajen la guardia y permitan que la presión de la guerra reinterprete la experiencia de la oración como algo menos que el encuentro genuino que fue. No le des ese momento. Cuando la guerra se intensifique, reconócelo como una confirmación más que como una contradicción. Mantén la posición. Declara la palabra. Permanece en la ventana. Porque lo que hay al otro lado de la resistencia es exactamente aquello por lo que se oró, y lo único que se interpone entre los elegidos y la plena manifestación del avance es la decisión de seguir creyendo cuando las evidencias del reino natural aún no se han puesto al día con la realidad del reino espiritual. La octava y última señal es un hambre profunda y creciente de más de Dios. Esta es quizás la señal más hermosa de todas, y la que menos esperan los elegidos. Después de un encuentro genuino en la ventana del amanecer, después de una oración que se elevó con todo el corazón en la sagrada quietud de la hora entre la 1 y las 5 de la madrugada, la respuesta natural del espíritu que ha saboreado algo real no es la satisfacción, es hambre, un hambre más profunda que la que te llevó a la ventana en primer lugar. Porque el encuentro genuino con Dios no produce complacencia, produce apetito, produce el tipo de anhelo espiritual que describe el Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti mi alma. Cuando te encuentres deseando más de lo que experimentaste en este momento, deseando volver, deseando profundizar, deseando que el encuentro no sea un acontecimiento puntual, sino el ritmo definitorio de tu vida, ese hambre es en sí misma la señal de que algo real ha sucedido. Y el Dios que produjo ese hambre está más que dispuesto a satisfacerla una y otra vez, en cada momento previo al amanecer al que los elegidos estén dispuestos a acudir. Las señales están ahí, están llegando. Búscalas con los ojos de la fe, identifícalas cuando lleguen y deja que cada una construya el testimonio que lleve a los elegidos más allá, hacia la plenitud de todo lo que fue declarado en esta hora sagrada. Una palabra para los elegidos que han estado esperando mucho tiempo. Esta sección no es para todos, pero es para ti. Sabes quién eres. No eres el creyente que llegó a la fe recientemente y aún se encuentra en el primer arrebato del amor incipiente, donde todo se siente nuevo y las promesas parecen cercanas y la brecha entre creer y recibir aún no ha tenido tiempo de ensancharse hasta convertirse en algo que ponga a prueba los cimientos mismos de lo que creías saber sobre Dios. No eres aquel cuyas oraciones han sido respondidas rápidamente, cuya fe ha sido recompensada de forma visible y cuya historia ha dado lugar al tipo de testimonio que encaja perfectamente en un espacio de 3 minutos, un domingo por la mañana. Eres aquel que lleva mucho tiempo en esto. Eres aquel que creyó desde el principio y creyó profundamente y pagó un precio por esa creencia que a la mayoría de las personas a tu alrededor nunca se les ha pedido que paguen. Eres aquel que ha rezado la misma oración más veces de las puedes contar, que te has mantenido firme en la misma promesa a lo largo de temporadas tan largas que hacer que mantenerte firme pareciera menos fe y más terquedad, que has visto a otros recibir aquello por lo que tú has estado creyendo y has tenido que tomar una decisión en esos momentos sobre si ibas a permitir que la brecha entre su testimonio y tu espera se convirtiera en una herida que infectara tu relación con Dios. Tomaste la decisión de quedarte. Y esa decisión debe ser honrada antes de que se diga cualquier otra cosa.
Porque quedarse no es algo insignificante. Quedarse cuando la respuesta no ha llegado. Quedarse cuando el silencio se ha prolongado más allá de lo que parecía razonable. Quedarse cuando las personas a tu alrededor han dejado de preguntarte en silencio por aquello en lo que crees, porque ha pasado tanto tiempo que preguntar resulta incómodo. Quedarse en la fe cuando quedarse cuesta algo real cada día. Eso no es debilidad disfrazada de fidelidad. Esa es una de las expresiones más profundas de confianza genuina en el carácter de Dios que un ser humano puede demostrar. Hebreos 11, el gran capítulo de la fe, no solo celebra a aquellos que recibieron aquello por lo que creían durante su vida. Los versículos 13 al 16 hablan de aquellos que murieron en la fe sin recibir las promesas, que las vieron desde lejos y las acogieron, que admitieron ser extranjeros y forasteros en la tierra. Estos no fueron fracasos de la fe, fueron su máxima expresión. Y aunque tu espera no es hasta la muerte y tu promesa llegará en esta vida, la calidad de fe que te ha mantenido en pie durante esta larga temporada es la misma que celebra Hebreos 11. Se ve, se honra y no se desperdicia. Pero hay algo específico que hay que decir a los elegidos que llevan mucho tiempo esperando. Algo que va más allá del consuelo y del ánimo general de que Dios es fiel, y la respuesta está al llegar. Algo más preciso que eso. Algo que aborde no solo la duración de la espera, sino su significado, porque los elegidos que han pasado por largas temporadas de espera merecen más que tópicos. Merecen la verdad. La verdad es que la duración de tu espera está directamente relacionada con el peso de lo que está por venir. Dios no prepara en exceso. Esto no se puede repetir lo suficiente y no se puede asimilar con demasiada profundidad. Él no somete a los elegidos a más de lo que la tarea requiere. No prolonga el desierto más allá de lo que exige la tierra prometida. No permite que el horno arda más tiempo del que el oro necesita para ser refinado. Y si tu temporada ha sido larga, genuinamente, dolorosamente, tan larga que ha puesto a prueba tu fe, es porque lo que Él está a punto de liberar en tu vida y, a través de tu vida, en las vidas de otros, tiene un peso y un alcance que requerían una profundidad de cimientos en ti que un proceso más corto simplemente no habría podido producir. La espera no fue tiempo perdido. Fue tiempo de construcción, y lo que se ha construido en ti a lo largo de los años de aguantar, a través de las noches de llanto que el Salmo 35 promete que darán paso a la alegría por la mañana, a través de la lucha y el cuestionamiento y la elección una y otra vez de creer cuando todo lo visible se oponía a la fe. Lo que se ha construido en ti es algo que el mundo está a punto de necesitar desesperadamente, y que solo alguien que haya pasado por lo que tú has pasado podría llevar a cabo con la autenticidad y la autoridad que la tarea requiere. José esperó 13 años desde el sueño hasta el trono, 13 años de foso y prisión, de falsas acusaciones y promesas olvidadas. 13 años de estar en el lugar correcto en el momento equivocado, de hacer todo correctamente y, aún así, encontrarse en circunstancias que parecían contradecir todo lo que Dios le había mostrado sobre su futuro. Y cuando el momento del ascenso finalmente llegó en Génesis 41, lo hizo con una rapidez y una totalidad que ninguna estrategia humana podría haber fabricado. En un solo día, todo cambió. La prisión se convirtió en palacio. El olvidado se convirtió en el segundo al mando de la nación más poderosa de la tierra. Y cuando sus hermanos se presentaron ante él años más tarde, en Génesis 50:20, José pudo decir con la claridad que solo la perspectiva a largo plazo produce. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para cumplir lo que ahora está sucediendo, la salvación de muchas vidas. La salvación de muchas vidas. Para eso sirvieron los 13 años. No solo para el ascenso de José, la salvación de una generación, y los elegidos que llevan mucho tiempo esperando necesitan oír esto con claridad. Vuestra espera no se trata solo de vosotros. Lo que Dios se dispone a liberar a través de ti está relacionado con la salvación de vidas, la transformación de situaciones, el cambio de atmósferas de formas que se extienden mucho más allá de tu propia historia y se adentran en las historias de personas que aún no has conocido y en tareas que aún no se te han encomendado. La espera también ha estado haciendo algo en ti que nada más podría haber hecho.
te ha estado enseñando a desear a Dios más de lo que deseas la respuesta. Este es quizás el trabajo interior más importante de la larga temporada, y es el trabajo contra el que el enemigo lucha con más fuerza porque sabe que un creyente elegido que ha aprendido a desear a Dios más que el don es un creyente elegido que, en última instancia, no puede ser manipulado mediante la retención del don. Los elegidos que se encuentran al principio de su camino suelen orar con una fe genuinamente sincera, pero que, bajo esa sinceridad, está interesada principalmente en el resultado. Quieren que Dios actúe porque necesitan lo que esa acción producirá en sus circunstancias, y no hay nada de malo en ello. La necesidad es un motivador legítimo para la oración, y Dios no se ofende por ello. Pero la larga temporada hace algo a quien la sobrevive con su fe intacta. Despoja las capas de motivación circunstancial hasta que lo que queda es algo más puro y duradero. Un amor por Dios que no requiere que la respuesta se mantenga intacta. Una confianza que ya no depende del momento. Una adoración que se eleva en la noche no porque todo vaya bien, sino porque Él es digno independientemente de si algo va bien. Esta es la transformación interior que produce la larga espera, y es más valiosa que la respuesta en sí misma, porque es el fundamento sobre el que todo lo que la respuesta construya podrá mantenerse en pie sin derrumbarse. Escucha esto ahora, elegido que has estado esperando. La mañana está llegando. No como un cliché, ni como un ánimo genérico ofrecido para hacerte sentir mejor en este momento y olvidado mañana. Como una realidad específica, pactada y divinamente designada que está más cerca de tu momento presente de lo que nunca lo ha estado. El Salmo 35 lo declara con la autoridad de un Dios que no pronuncia palabras vacías. El llanto puede durar toda la noche, pero el gozo llega por la mañana. La noche ha sido real, el llanto ha sido real, y la mañana es igualmente real, igualmente cierta, igualmente garantizada por la misma fidelidad de Dios que te ha mantenido respirando y creyendo a lo largo de cada día de la temporada que te ha llevado a esta ventana, a esta hora. No has encontrado esto por casualidad esta noche. Te han traído aquí, a esta oración, a esta palabra, a este momento específico de mensaje divino que fue preparado para ti antes de que llegaras a Él. Y el Dios que lo preparó para ti es el mismo Dios que ha estado contigo a lo largo de cada día de la larga espera, que ni una sola vez ha apartado la mirada, que ni una sola vez ha olvidado la promesa que hizo, que ni una sola vez ha revisado el plan que puso en marcha para tu vida antes de la fundación del mundo. La espera no ha terminado porque te hayas rendido. Ha terminado porque ha llegado el momento señalado. Y los elegidos que han aguantado más tiempo descubrirán que lo que les espera al otro lado de la espera no es solo la respuesta a la oración, sino la plenitud del Dios que estuvo presente en cada momento de la súplica. Aguanta. La mañana ya está aquí. Llegaste a esto en medio de la noche y nada de eso fue accidental. Desde el momento en que esto comenzó, desde la primera palabra del estribillo hasta la última línea de la oración y este momento final, has estado en una cita divina. No es un video de YouTube, no es un contenido que el algoritmo te haya servido en un momento oportuno. Es un encuentro deliberado, orquestado con amor y dispuesto soberanamente entre tú y el Dios que ha conocido tu nombre desde antes de que comenzara el tiempo, que ha estado siguiendo tu camino a través de cada estación de espera y cada noche de llanto y cada momento en el que casi te rendías, y que eligió este momento concreto de tu vida para hablar directamente a los lugares que han estado en silencio durante demasiado tiempo. Algo cambió esta noche. Acéptalo. No dejes que la mañana te haga olvidar lo que la noche te dio. No dejes que el regreso de la luz del día, con su ruido, sus exigencias y la evidencia de que las circunstancias no han cambiado, te convenza de que lo que ocurrió en este momento fue emocional en lugar de real, momentáneo en lugar de permanente, un sentimiento en lugar de un encuentro. Fue real. La oración que rezaste fue escuchada. Las declaraciones que hiciste están en marcha. Las puertas a las que te dirigiste están girando.
Y el Dios que te convocó a esta ventana es el mismo Dios que será fiel para completar en lo visible lo que ya ha terminado en lo invisible. Eres uno de los elegidos, no porque seas perfecto, no porque tu fe nunca haya vacilado, no porque la espera no te haya costado más de lo que esperabas, sino porque Él te eligió antes de la fundación del mundo, y su elección es irrevocable. Y la prueba de ello es el hambre que te mantuvo aquí a lo largo de cada parte de esto, el hambre que te llevó a esta ventana en primer lugar, el hambre que te traerá de vuelta mañana por la noche y la noche siguiente porque has probado algo real y no puedes dejar de sentirlo. Sigue adelante a partir de este momento con expectación. Estate atento a las señales, honra las inspiraciones, quédate en la ventana. Y sabe que el Dios que se encontró contigo aquí esta noche ya está en tu mañana, disponiendo lo que aún no puedes ver, abriendo lo que aún no puedes tocar y preparando la manifestación de todo lo que fue declarado con fe en la sagrada quietud de la hora entre la 1 y las 5 de la madrugada. Lo mejor de lo que Dios tiene para ti no está detrás de ti, está por delante y está más cerca de lo que nunca ha estado. Si esta oración ha tocado algo real en ti esta noche, compártela con alguien que necesite escucharla. Vuelve a esta ventana mañana y reza de nuevo. Suscríbete para no perderte nunca lo que Dios ha preparado para este canal. Algo está cambiando en tu vida y esta comunidad es donde Dios seguirá hablándote. Mantente expectante, tu gran avance está llegando.